Cordial saludo. El día de hoy realizaremos en un corto video un análisis de un caso presentado en la fase de aplicación de conocimientos del curso Obligaciones Jurídicas. Mi nombre es Julián Andrés Agudelo Castrillón, estudiante del segundo semestre de Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Primero que todo, procederé a leer el respectivo caso con la finalidad de dar respuesta a las preguntas planteadas. El caso que se nos propone es el siguiente. Claudia presta a su amiga Julia 6 millones de pesos para que Julia pueda irse de vacaciones en un crucero por el Caribe. Determinaron como fecha de devolución del préstamo el 20 de marzo del 2022. Llegado el día del pago, Julia no le ha devuelto el préstamo a Claudia y ésta se presenta ante su amiga exigiendo el pago. Sin embargo, Julia dice que no realizará el pago de la cantidad debido a que Claudia le debe 5 millones de pesos como honorarios profesionales desde el 1 de marzo del año 2022. Ahora bien, plantean unas preguntas con la finalidad de realizar el respectivo análisis. Y la primera es, ¿se cumplen los requisitos para obligarse entre las partes? Primero que todo, recordemos lo que nos dice el Código Civil colombiano acerca de las obligaciones. Estas nacen ya sea de concurso real entre las partes o convención, caso que vemos en la presente situación. Hay un acuerdo entre dos partes de prestarse una cantidad determinada de dinero. Luego entonces tenemos que, en cuanto a los cuatro requisitos de los cuales nos habla también el Código Civil colombiano para obligarse, como lo son la capacidad legal en las partes, que exista un mutuo acuerdo sin vicios, que la obligación recaiga sobre un objeto lícito y adicional a eso, que tenga una causa lícita. En el presente caso se evidencia que efectivamente se cumplen los requisitos para que Claudia y Julia puedan obligarse, pues teniendo en cuenta que tienen capacidad legal. Adicional a eso existe un mutuo acuerdo, no hubo obligación por parte de ninguna de las dos. Cae sobre un objeto lícito que es el dinero y la causa lícita para que Julia pudiera irse de vacaciones. Posteriormente se presenta la siguiente pregunta y esta es, ¿considera que Julia puede no realizar el pago? Julia debe realizar el pago a Claudia, pero no del total de la deuda, sino de la diferencia entre ambas deudas, que es 1 millón de pesos. Recordemos que inicialmente se dijo que Claudia le prestó a Julia 5 millones de pesos, quedando Claudia como acreedora y Julia como deudora. No obstante, Claudia también debe 5 millones de pesos a Julia, quedando a la inversa, Julia como acreedora y Claudia como deudora. Entonces la diferencia entre ambas deudas son 1 millón de pesos. A pesar de que tenemos la existencia de una deuda líquida, es decir, determinada en cifras, específicamente dinero, eh, el que las dos se deban hace que no se tenga que pagar la cantidad total que le prestó Claudia a Julia. Pero ¿por qué Julia no está en la obligación de cancelar el total de la deuda? Si existió un mutuo acuerdo inicialmente al momento en que la primera le prestó a la segunda para que se fuera de vacaciones. Tenemos dos situaciones, y es la primera, Julia se encuentra en deuda con Claudia por un préstamo de la segunda, la primera. Sin embargo, también Claudia se encuentra en deuda con Julia por honorarios profesionales de un servicio prestado de la segunda para con la primera. Entonces, en resumen, Julia sí debe pagar una cantidad de dinero a Claudia, pero no los 5 millones, sino 1 millón de pesos, ya que Claudia también le debe 5 millones. Y de esta manera se estaría extinguiendo la obligación. Quisiera aclarar un poco lo que les respondí en la anterior pregunta. La acción que cada una realizó, Claudia y Julia, para estar en deuda la una con la otra,
no es motivo para que no exista una extinción de la obligación. Puede existir la compensación. No obstante, esta compensación no hace referencia a las acciones que la persona haga para llegar a la deuda. Es decir, Julia le debe a Claudia un dinero que utilizó para irse de vacaciones. Claudia le debe a Julia un dinero por honorarios profesionales. Dos acciones totalmente diferentes. La compensación nos habla es de que se deba a un solo género, un mismo género, como lo es el dinero. La compensación no nos pone condiciones en cuanto a la acción que se haga para llegar a la deuda o en cuanto a lo que se realice con ese dinero. Simplemente ambas se deben una cantidad determinada y se debe extinguir la obligación por compensación porque ambas se deben. Para finalizar, es importante traer a colación lo tipificado en el artículo 1715 del Código Civil colombiano, el cual se refiere a la forma en que opera la compensación, manifestando que la compensación se opera por el solo Ministerio de la Ley. Es decir, no tiene que existir un mutuo acuerdo para que se extinga la obligación por medio de la compensación. Conocimiento de los deudores. Ambas deudas se pueden extinguir recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, siempre y cuando cumpla con las condiciones de igualdad en la cosa debida, tanto en género como en calidad, que les decía anteriormente. Ambas deben dinero, entonces se extingue la obligación por compensación una vez Julia le cancele a Claudia el saldo de 1.000.000 de pesos. Por último, y no menos importante, tenemos la pregunta: ¿ante qué figura jurídica nos encontramos? Como primera figura jurídica tenemos el nacimiento de la obligación por medio del contrato, el cual se encuentra tipificado en el Código Civil colombiano en el artículo 1495. La letra reza que el contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Para el caso en mención, ambas partes, cada una tiene solamente una persona, la parte de Claudia y la parte de Julia. Por otra parte, tenemos la compensación, que esta se da al final, cuando se extingue la obligación. Esta se encuentra tipificada en el artículo 1714 del Código Civil colombiano. Este impera que cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue las deudas. Deben ser del mismo género. Para el presente caso, es dinero el que se debe. Una vez Julia le cancele a Claudia el restante, que es 1.000.000 de pesos, automáticamente, como lo dice la ley, recíprocamente se extingue la obligación. Recuerden que les habló Julián Andrés Agudelo Castrillón, estudiante del segundo semestre de Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNA. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.